Mientras jugábamos una ronda de verdad o reto, mi novio Roberto besó apasionadamente a su exnovia durante 3 largos minutos, solo para salvarla de una ridícula penalización. Cuando me enteré, perdí completamente el control. Hice una escena, grité, lloré, incapaz de contener la rabia y la traición. Roberto no dijo una palabra al principio, solo me miraba en silencio, con el rostro inexpresivo. Luego, con una voz tan fría como el hielo, finalmente dijo: ¿Ya terminaste de llorar? Después de eso, llevó a su ex a casa, sin siquiera mirar atrás. Me quedé acurrucada bajo la lluvia, empapada y temblando, observando a parejas compartir paraguas y reír suavemente juntas. Esa noche decidí, de una vez por todas, que nunca volvería a escribirle a Roberto. Pasaron 3 meses, y una tarde, compré un reloj de hombre en una subasta, sin saber exactamente cómo terminé haciéndolo. La noticia llegó a oídos de Roberto, y cuando lo supo, soltó una risa leve para sí mismo y murmuró: «Está bien, en 3 días iré a recuperarla, solo necesita una excusa para regresar». Incluso un amigo suyo me escribió para felicitarme, diciéndome que tenía a Roberto completamente bajo control. Los ignoré a todos. En cambio, publiqué una simple actualización de estado en Facebook: casada. El día que Roberto besó a su ex no fue un día cualquiera, era mi cumpleaños. Él me había prometido llevarme esa noche a una villa privada para ver los fuegos artificiales. Me arreglé con esmero, eligiendo cuidadosamente un mini vestido rojo, a pesar de que ya casi era otoño y el aire empezaba a ponerse fresco. Esperé afuera, temblando ligeramente por el frío. Eventualmente, un elegante Maybach negro se detuvo en la entrada. Evitando la mirada burlona de mi madre, me deslicé rápidamente dentro del auto. Ya en el interior, alcancé su mano, deslizándola dentro del bolsillo de su abrigo. Roberto se tensó ligeramente, miró al conductor, luego frunció el ceño y apartó suavemente mi mano, como si fuera algo inapropiado. El coche se dirigía al aeropuerto, y a mitad de camino, su teléfono sonó. Eché un vistazo a la pantalla, el nombre, Andrea, apareció iluminado. De inmediato, sentí una oleada de molestia. Desde que ella regresó de estudiar en el extranjero, había estado metiéndose en cada momento que intentaba pasar con Roberto. Siempre que estábamos los 3, el ambiente se volvía tenso y raro, pero Roberto nunca parecía notarlo. De hecho, cada vez que se lo mencionaba, me acusaba de ser demasiado sensible y de no aceptar a alguien que conocía desde la infancia. Esta vez no fue diferente. Cuando intenté detenerlo para que no contestara la llamada, apartó mi mano y contestó de todas formas. Al otro lado de la línea, la voz de Andrea llegó temblando entre sollozos: «Roberto, estoy en el Club Champs». Vi el cambio en el rostro de Roberto y sentí cómo se me hundía el corazón. Su voz estaba entrecortada, pero el mensaje era claro: había perdido una ronda de verdad o reto y debía besar a un hombre durante 3 minutos o afrontar algún tipo de castigo. No dijo cuál era la penalización, solo repetía cuánto no quería hacerlo. Sin dudarlo, Roberto dijo: «Ya voy para allá». Después de colgar, bajó la mirada y le pidió al conductor que me llevara a casa antes de ir al club. Me negué. «Si vas a besarla otra vez?», pregunté en voz baja. «Roberto, no quiero a un hombre que ya está manchado. Y no olvides, hoy es mi cumpleaños». Esa era la línea que no estaba dispuesta a cruzar. Él estiró la mano y me pellizcó la mejilla suavemente, su expresión se oscureció. «No lo haré, mostrarán respeto, no te preocupes. Regresaré pronto. Pórtate bien, Stasi». No mucho después de volver a casa, mi teléfono se iluminó con un video. Estaba grabado en una habitación privada, con poca luz. Andrea estaba sentada en el regazo de Roberto, besándolo profundamente. Cuando ella se inclinó, Roberto no se apartó, de hecho, vi una leve sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. Aunque fue Andrea quien lo inició, la escena era demasiado íntima. Alrededor, la gente reía y animaba. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Llamé de inmediato a Roberto. Cuando no contestó, volví a llamar. En el tercer intento, finalmente respondió. No dudé. «Terminamos», dije. Las palabras eran como fragmentos de vidrio en mi garganta. Dolió más de lo que imaginaba. Imágenes de nuestros 3 años juntos pasaban por mi mente. Roberto siempre había sido distante, frío con la mayoría, con esa arrogancia que viene del dinero y los privilegios. Pero conmigo, al menos antes de que Andrea regresara, había sido atento, incluso tierno.
Volví a llorar, contándole todos los pequeños detalles que habían cambiado desde su regreso. En San Valentín, me llevó al cine, pero durante las escenas de miedo, se inclinó para cubrir los ojos de Andrea en lugar de los míos. Yo era su novia. Eso debería haber sido para mí. Roberto siempre decía que odiaba los parques de diversiones, no importaba cuántas veces le rogara ir. Pero en su cumpleaños, cuando lo sorprendí en su villa, llegó con 2 bolsas llenas de peluches de caricaturas. Después supe que Andrea lo había arrastrado a un parque ese mismo día. Derramé todo mi corazón hasta que mi voz se volvió ronca. Roberto permaneció en silencio todo el tiempo. Finalmente, cuando ya no podía llorar más, dijo con ese mismo tono frío: ¿Ya terminaste de llorar? Había un leve rastro de molestia en su voz, como si estuviera cansado de mí. Me golpeó como un balde de agua helada. De repente, me di cuenta de lo patética que debía verme, derrumbándome por alguien que ni siquiera se molestaba en consolarme. Susurré: sí. Y no dije nada más. Él colgó. 1 hora después, recibí una foto anónima. Mostraba a Roberto cargando a Andrea hasta un coche. Su mano estaba metida en el bolsillo del abrigo de él. Esta vez, no la apartó. Me dejé caer al suelo, cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran sobre mis manos. Después de un buen rato, me puse de pie, fui al baño y me lavé la cara. Me recompuse, luego les conté todo a mis padres, la ruptura, el video, todas las cosas que había estado guardando. Estaban furiosos, pero más importante aún, estaban llenos de amor y preocupación. Rodeada por ese calor familiar, finalmente sentí un poco de alivio. Tuve suerte. Crecí en un hogar lleno de cariño. No era alguien que necesitara aferrarse a un hombre que no me amaba. Tal vez no podía soltarlo del todo todavía, pero, en el fondo, sabía que lo haría, más pronto de lo que pensaba. Esa noche, Roberto dejó a Andrea en su casa y se preparó para marcharse. Justo antes de irse, Andrea se sonrojó y le preguntó si quería quedarse. Después de todo lo que había ocurrido, había una tensión entre ellos, casi palpable, una tensión que hablaba de intenciones adultas y sentimientos no dichos. Roberto entendía perfectamente lo que ella quería decir. Pero entonces, una ráfaga de viento frío sopló, dispersando ese momento en el silencio. Roberto pensó en los ruegos llorosos de Estrella más temprano, y negó con la cabeza, molesto. No. Andrea preguntó con una sonrisa que lo decía todo: déjame adivinar, ¿vas a consolar a tu pequeña novia ahora? Honestamente, Roberto, si sigues consintiéndola así, no te sorprendas cuando te tenga completamente en la palma de su mano. Probablemente termines lidiando con rompimientos eternos en el futuro. Roberto frunció ligeramente el ceño, de pronto inseguro de lo que realmente quería. El impulso de consolar a Estrella se desvaneció rápidamente de su mente. Con un breve asentimiento, le dio a Andrea un simple adiós y salió por la puerta. Dentro de su auto, Roberto se quedó mirando su historial de mensajes con Estrella. Al ver que no había ningún mensaje nuevo de ella, sintió una irritación inexplicable. En el club, el chisme se extendió rápido dentro de su círculo social. Apenas Roberto entró, varios amigos comenzaron a burlarse de él. Debe ser duro manejar a tantas bellezas. Tienes a la deslumbrante Estrella y a tu amor de la infancia Andrea, pero aún así luces miserable. Probablemente porque esta vez Estrella sí lo dejó de verdad, bromeó otro. Roberto se sentó con calma en el sofá, cruzando sus largas piernas con naturalidad antes de lanzarles una mirada helada. ¿Desde cuándo sus lenguas se aflojaron tanto? El grupo quedó en silencio, intercambiando miradas divertidas. Por tu temperamento, parece que dimos en el clavo, comentó alguien en tono ligero. Hablando en serio, Roberto, besar a Andrea mientras aún estabas con Estrella, puede ser común en nuestro círculo, pero no es elegante. ¿No te preocupa que Estrella realmente te deje para siempre? Roberto levantó su copa de vino y bebió un sorbo lento. Ha hablado de terminar tantas veces últimamente, dijo con frialdad. Tal vez es hora de dejar que las cosas se enfríen. Los demás rieron con complicidad. 3 días después, mi madre me organizó una cita a ciegas sin dejarme protestar. Antes de darme cuenta, ya me había vestido con un elegante vestido crema de Chanel. Solo ve a conocerlo, me insistió, empujándome suavemente hacia la puerta. Ya está esperándote. Si no te presentas, ¿cómo voy a explicarlo? Sin otra opción, acepté a regañadientes, pero con la firme intención de dejar mis sentimientos claros una vez que llegara.
Roberto y yo acabábamos de terminar nuestra relación, después de todo. No era que no pudiera seguir adelante, simplemente no estaba lista para lanzarme a algo nuevo tan rápido. Cuando llegué al comedor privado ubicado en el último piso de la dirección que me dio mi madre, me sorprendió ver a un joven con una sudadera blanca esperándome. Tenía un rostro juvenil y enérgico, no parecía tener más de 22 o 23 años, como si acabara de graduarse de la universidad. Pero, más sorprendente aún, me parecía familiar. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Estrella. Mi memoria se activó de inmediato, era Timoteo, el hijo del mejor amigo de mi madre, Juan. Años atrás, durante mis años universitarios, Timoteo se había quedado en nuestra casa por un tiempo. En ese entonces, tenía 18 años, enviado por su madre debido a su actitud rebelde y malas notas. Mi madre me había advertido sobre él, el más joven de su familia, notoriamente problemático y desafiante. La primera vez que lo vi, llevaba un arete negro y caminaba con aire arrogante, seguido por un grupo de amigos igualmente revoltosos. Aún recordaba vívidamente cómo lo observé desde el balcón mientras fruncía el ceño ante alguien que se burló de él por haber sido expulsado. Respondió secamente, «Lárgate». Yo tenía 20 años y todavía estaba en la universidad. Decidí mantenerme lo más alejada posible de él. Sin embargo, su rostro desafiante y marcado se había quedado grabado en mi memoria. Ahora, años después, al encontrarlo de nuevo, parecía completamente diferente. Más maduro, sereno, y mucho menos rebelde. Timoteo, saludé con cierta vacilación. Él pareció ligeramente sorprendido de que lo recordara, su sonrisa se profundizó. Sí, soy yo. No podía creer que mi madre me hubiera arreglado una cita con alguien tan joven, y encima alguien que ya conocía. ¿En qué estaba pensando? Me senté frente a él, y el camarero trajo rápidamente varios platos, todos mis favoritos. Al principio, planeaba rechazarlo de inmediato, pero estando cara a cara, resultaba incómodo ser tan brusca. Después de un silencio incómodo, finalmente hablé, «Eres bastante joven. ¿No es muy pronto para estar en una cita a ciegas?» Los ojos oscuros y estrechos de Timoteo se fijaron en los míos. «Fui yo quien pidió que arreglaran esta cita», respondió con calma. «Y no, para nada soy demasiado joven». Tenía rasgos delicados pero definidos, una mandíbula bien marcada y una postura confiada. Incluso en una simple sudadera, podía notarse el contorno de sus músculos. Su mirada era intensa, claramente transmitía un mensaje que no podía ignorar. Desvié un poco la vista y le conté suavemente sobre mi reciente ruptura con Roberto. La mandíbula de Timoteo se tensó brevemente, pero su mirada se suavizó de inmediato. «Eso ya es pasado, no importa. Ahora estás soltera, ¿cierto?» Hizo una pausa, y su voz bajó. «Además, me gustas desde hace mucho tiempo». Me quedé en silencio, atónita, sin saber qué decir. Durante toda la comida, Timoteo apenas comió. En su lugar, se dedicó a pelar con paciencia camarones y cangrejo para mí. Avergonzada, protesté suavemente, «No tienes que hacerlo, de verdad. Es mucha molestia». Timoteo alzó la vista. En sus ojos brilló una chispa de decepción que se desvaneció tan rápido como apareció. «Está bien. Aunque no te guste, eso no cambia lo que yo siento por ti». Bajé la cabeza, incómoda, sin encontrar palabras adecuadas. Cuando nos íbamos, Timoteo me sujetó suavemente contra la puerta. Se inclinó, entrecerrando ligeramente los ojos, su mirada se hundía en la mía, hasta que una débil sonrisa apareció en sus labios. «¿Qué pasa?», pregunté, algo nerviosa. Él estiró la mano con delicadeza, rozando mis labios con el pulgar. «Nada, solo un pequeño manchón». Estando tan cerca, tuve que alzar la cabeza para mirarlo a los ojos, notando el suave vaivén de su nuez de Adán. Por suerte, pronto me soltó y se ofreció cortésmente a llevarme a casa. Antes de que pudiera rechazarlo, ya me había guiado hacia su jeep negro. Cuando llegamos a mi edificio, Timoteo bajó primero para abrir la puerta del copiloto. Sin embargo, tuve dificultades con el cinturón de seguridad. Al ver que me costaba, se inclinó para ayudarme. El aroma fresco de ámbar y almizcle me envolvió cuando su rostro se acercó al mío. Cuando el cinturón por fin se soltó, me incliné instintivamente hacia adelante, y accidentalmente, mi pecho chocó directo con su cara. Sentí que la vergüenza me subía como fuego por el rostro.
Me apresuré a apartarlo, intentando bajar del auto a toda prisa. Pero calculé mal la distancia y terminé cayendo directamente sobre Timoteo, tirándonos a ambos al suelo. Un coro de exclamaciones sorprendidas se escuchó a nuestro alrededor. Instintivamente giré la cabeza para evitar el contacto visual, solo para darme cuenta, con aún más vergüenza, de que había girado, directamente hacia los labios de Timoteo. Otra ola de murmullos se desató. Avergonzada, me aparté de inmediato. Al levantar la vista, vi a mi madre parada cerca, junto a una mujer elegante cuyos ojos brillaban de diversión mientras miraba alternativamente a Timoteo y a mí. ¿No están yendo un poco rápido?, comentó mi madre, alzando una ceja con picardía. Ay, los jóvenes de hoy, suspiró la otra mujer, fingiendo resignación pero claramente entretenida con la escena. Aterrada, me puse de pie rápidamente. Timoteo también se levantó, sus orejas completamente rojas. Intentando aliviar la tensión, murmuró en voz baja hacia la mujer junto a mi madre: «¿Mamá?». Antes de que pudiéramos explicar nada, su madre se adelantó con entusiasmo: «Entonces, ¿eso significa que la cita fue un éxito? ¿Ya están oficialmente saliendo?». Abrí la boca para aclarar el malentendido, pero Timoteo ya estaba asintiendo con seriedad. Al voltear a verlo, se inclinó y me susurró con timidez: «Ese fue mi primer beso». Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando mi confirmación. Ante esa presión colectiva, explicar resultaba inútil. Así que simplemente asentí. Después de todo, ¿cómo iba a explicar que había caído sobre Timoteo y lo había besado accidentalmente justo frente a su madre? Más tarde esa noche, al regresar a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Timoteo: «Si no estás interesada, no te sientas presionada. Estoy bien de cualquier forma». Su mensaje considerado me provocó una punzada de culpa. Tras pensarlo un rato, decidí que no tenía nada que perder. Era innegablemente atractivo, encantadoramente amable, y ya nos conocíamos bien. ¿Por qué no darle una oportunidad real? Así comenzó mi relación con Timoteo. Él venía a recogerme con regularidad, llevándome a parques de diversiones, fuentes termales escondidas, paseos a caballo, campos de tiro con arco y surf en la playa. Siempre rebosante de energía juvenil y entusiasmo. Incluso cuando veíamos películas, sus ojos se quedaban fijos en mí más que en la pantalla. Era dulce, atento y obediente, como un cachorro cariñoso. La única pega, claro, era que era más joven que yo. Cada vez que lo mencionaba en broma, mi madre lo minimizaba con una carcajada: «Ser joven tiene sus ventajas». Ya lo verás. Se acercaba el cumpleaños de Timoteo y me invitó con anticipación a la celebración. Al darme cuenta de que nunca le había dado un regalo propiamente, decidí asistir a una subasta benéfica para elegir algo especial. Había oído que esa noche se subastaría un reloj de lujo de 8 cifras. Aunque el tío millonario de Timoteo lo trataba como a un hijo, yo sentía el deseo de regalarle algo que proviniera de mí, algo verdaderamente significativo. Inesperadamente, en la subasta vi a uno de los amigos de Roberto, Sebastián, observando el mismo reloj. Al principio no me notó. Tras varias rondas intensas de pujas, levanté mi paleta con la oferta ganadora. Cuando me levanté para cerrar la compra, Sebastián finalmente me reconoció. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Estrella, ¿qué haces aquí? ¿Estabas pujando por ese reloj?». Asentí con una sonrisa educada. A diferencia de los otros amigos de Roberto, Sebastián siempre había sido cortés conmigo, aunque no éramos particularmente cercanos. Ya iba con el tiempo justo, así que tras intercambiar unas pocas palabras, me despedí rápidamente rumbo a la fiesta de cumpleaños de Timoteo. La celebración se llevó a cabo en el Club Champs, el recinto privado más grande y exclusivo de la ciudad. Me apresuré a regresar a casa para cambiarme, dejé el traje de negocios por un vestido ajustado rosa pastel que acariciaba suavemente mis curvas, con un dobladillo que caía con elegancia por encima de la rodilla y terminaba en una delicada cola de sirena. Me peiné con ondas sueltas y me maquillé con esmero, sintiendo un leve cosquilleo de emoción al imaginar la reacción de Timoteo. Aunque él se había ofrecido a pasar por mí, rechacé cortésmente, sabía que no era adecuado que el anfitrión abandonara a sus invitados. Al llegar a la sala privada con el regalo en mano, noté que la puerta de la habitación contigua estaba entreabierta. Voces familiares se filtraban por el pasillo, y una, inconfundible, la de Roberto. A pesar de que Kioto no era ni muy grande ni muy pequeña, no era raro encontrar conocidos por casualidad. Dentro, Sebastián decía: «Adivina a quién vi hoy en la subasta».
¿A quién? Preguntó Roberto con tono despreocupado, desde el sofá central, su expresión serena. Sebastián soltó una leve risa. A Estrella. Ella compró ese reloj. El de hombre. De hecho, yo también estaba pujando por él, pero Estrella lo quería tanto que casi prendió faroles en el cielo por él. Se refería, claro, a que ofrecí mucho más de su valor. Como si tratara de enviar un mensaje claro. Roberto se recostó, con una sonrisa arrogante formándose en sus labios. Está haciendo todo lo posible por rendirse con elegancia, dijo con suficiencia. Gastando así de extravagante, solo para bajar el orgullo. Sebastián bebió pensativo. Obviamente todavía te quiere. ¿No piensas reconciliarte? Han pasado 3 meses desde que te habló. Roberto esbozó una sonrisa desdeñosa. Es solo una guerra fría. A estas alturas ya debió calmarse y recordar su lugar. La voy a recuperar en 3 días. Es obstinada, pero sé exactamente cómo darle una salida digna. Su intención era evidente. Todos en la sala intercambiaron miradas cómplices, que finalmente recayeron en Andrea, sentada junto a Roberto, visiblemente incómoda. Decidí que ya había escuchado suficiente. Me giré con brusquedad y empujé la puerta del salón reservado para Timoteo. Los amigos de Timoteo no eran lo que imaginaba. A pesar de su juventud y personalidades diversas, algunos más reservados, otros más excéntricos, me trataron con una cortesía y calidez notables, como si Timoteo les hubiese hablado de mí con anticipación. Varias chicas se me acercaron de inmediato, conversando animadamente sobre moda y joyas. Con el tiempo, y ya más familiarizadas, algunas se sonrojaron tímidamente y se acercaron para abrazarme, enterrando sus rostros en mi pecho con afecto. Timoteo intervino de inmediato, sus orejas ardiendo de vergüenza, y me tomó por los hombros con gesto protector. Oigan. ¿Ni yo la he abrazado aún? Ustedes son demasiado atrevidas. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente de inmediato. Uno de sus amigos cercanos se rascó la oreja con torpeza. ¿Quién fue el que habló recién? Murmuró, fingiendo ignorancia. Timoteo le lanzó una mirada fulminante, y el grupo se quedó completamente en silencio. Cuando la fiesta terminó, noté que los ojos de Timoteo habían estado fijos en mí toda la noche. Sonriendo, me incliné hacia él en tono de broma. ¿También quieres un abrazo? Sus ojos se iluminaron al instante, emocionado pero algo indeciso. ¿Puedo? Antes de que pudiera terminar la frase, Timoteo ya me envolvía con un brazo firmemente por la cintura. Un invitado ebrio que pasaba cerca silbó con admiración, su mirada recorriendo descaradamente mi cuerpo. Timoteo reaccionó de inmediato, se quitó su chaqueta y me la colocó con cuidado sobre los hombros, como escudo. Espera aquí, amor. Iré a buscar el auto, susurró con dulzura. Asentí, esperando pacientemente. Pero pasaron varios minutos y Timoteo aún no regresaba. Fui al estacionamiento, y lo vi, sujetando a alguien contra el suelo, lanzando una serie de golpes furiosos. Su mirada era feroz, como la de un lobo. Golpeaba sin cesar, hasta que oyó mis pasos acercándose. Entonces levantó la vista, y su expresión cambió al instante, la de un cachorro culpable, atrapado en el acto. Al ponerse de pie, el hombre al que había golpeado huyó de inmediato, desapareciendo entre los autos. Timoteo parecía algo desanimado, y no pude evitar encontrarle cierto encanto. Me acerqué, y alcé la mano para revolverle suavemente el cabello oscuro y alborotado. ¿Nadie te ha dicho que a los hombres no les gusta que les toquen la cabeza? Pregunté con una risa suave. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Quizás a los hombres comunes no, pero a los lobos pequeños como yo, sí. Después de lavarse las manos, Timoteo caminó conmigo hacia el coche. En cuanto nos acomodamos en los asientos, me tomó por sorpresa y capturó mis labios en un beso intenso. Después susurró, así se comporta un lobo. Timoteo y yo llevábamos saliendo casi 3 meses. Recientemente, mi madre había comenzado a insinuar con suavidad la idea del matrimonio, razonando que como nos conocíamos desde niños y nuestras familias estaban familiarizadas entre sí, no tenía duda sobre mi felicidad futura. Observando a Timoteo ahora, mientras revisaba con atención unos documentos por mí, me di cuenta de que casarme con él podría ser realmente maravilloso. Sabía hacer las tareas del hogar, preparaba comidas deliciosas, me ayudaba con los papeles, y aún así, seguía siendo increíblemente encantador en privado.
un verdadero todoterreno. De repente, me invadió una sensación de determinación, y solté: Timoteo, casémonos. Él se quedó inmóvil, alzando lentamente la cabeza para mirarme, como si no creyera lo que acababa de oír. Temiendo haberlo sorprendido demasiado, me preparaba para aclararle que no tenía por qué sentirse presionado, cuando de pronto se lanzó sobre mí, sujetándome contra la cama. Sus ojos brillaban de emoción, como los de un cachorro fiel que finalmente obtenía lo que siempre había querido. «¿Por fin estás dispuesta a darme un título oficial, susurró emocionado. Cuando asentí tímidamente, su nariz rozó suavemente la mía y sus labios delgados me acariciaron con dulzura. Incluso con mi claro consentimiento, Timoteo se detuvo, sin atreverse a cruzar ningún límite sin asegurarse de que estaba completamente cómoda. Cuando salió de la habitación, su postura estaba ligeramente encorvada, y aún quedaban rastros de sangre en sus dedos por la pelea anterior. Al verlo alejarse así, encogido hacia adentro, comprendí de pronto cuánto me valoraba. Registramos oficialmente nuestro matrimonio poco después. De regreso a casa, Timoteo guardó cuidadosamente nuestro certificado de matrimonio en el bolsillo interior de su chaqueta, como si fuera un tesoro invaluable. Al llegar a la casa de su familia, la abuela de Timoteo nos recibió con calidez, regalándome una pulsera de jade blanco casi transparente, como muestra de su bendición. Su tía, que en su tiempo había manejado una empresa de organización de bodas, se encargó con entusiasmo de todos los preparativos. Su abuelo, con tono tranquilo pero firme, me dijo que si alguna vez Timoteo se portaba mal, no dudara en avisarle. Una vez en nuestro nuevo hogar, Timoteo me levantó en brazos con entusiasmo y me sentó sobre el pequeño gabinete cerca de la entrada. Me besó apasionadamente, su cuerpo presionaba el mío entre sus piernas, dejándome sin aliento, incapaz de hacer otra cosa que aferrarme a su cuello con fuerza. «Estrella», murmuró con ternura, sus ojos ligeramente enrojecidos, «eres irresistible». Solo entonces comprendí lo que mi madre quiso decir cuando me aseguró que casarme con alguien más joven era una maravilla. Cuando finalmente llegamos al sofá, fui yo quien lo buscó primero. Sus ojos se llenaron de rocío, un gemido apagado escapó de sus labios. En ese momento, entendí por qué se dice que las lágrimas de un hombre pueden ser afrodisíacas para una mujer. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Timoteo tomara el control por completo. Al final, fui yo quien terminó llorando, suplicándole con voz quebrada que parara. Saboreaba cada momento con incansable delicadeza, su piel blanca resplandecía suavemente, y su prominente nuez de Adán subía y bajaba con cada respiración pesada. Lo que siguió fue una colisión apasionada de deseo puro. Desde ese día, Timoteo pareció tener una energía inagotable. Por suerte, una llamada repentina del trabajo me informó sobre un nuevo proyecto que requería toda mi atención. Rápidamente reuní mis cosas y volví a la oficina, agradecida por la distracción. Aún así, a menudo volvía a casa completamente agotada. Timoteo, siempre considerado, jamás me presionó. Hasta una tarde, cuando regresé inesperadamente temprano. Desde el pasillo, oí su voz baja susurrando repetidamente mi nombre, lo que me hizo arder las orejas de vergüenza. Al dar un paso atrás instintivamente, tropecé con fuerza con el sillón del recibidor. Momentos después, Timoteo salió del baño, con solo una toalla flojamente atada en las caderas. Tragué saliva, las mejillas me ardían. Al ver mi expresión, sonrió con picardía y, sin decir palabra, me levantó en brazos y me llevó de regreso al baño, aún lleno de vapor. La vida con Timoteo era dicha pura, y poco a poco fui olvidando todo el dolor del pasado, hasta que una llamada telefónica vino a romper mi recién conquistada paz. Un número desconocido apareció en mi pantalla. Al responder, escuché una voz inconfundible: «¿Sabes por qué Roberto me consiente? ¿Por qué me besa y me lleva a parques de diversiones? Estrella, no serás tan ingenua como para creer que Roberto y yo solo somos amigos, ¿verdad?» Su tono era sereno, pero cada palabra destilaba una sonrisa arrogante. Miré fijamente el café negro amargo frente a mí, perdiendo todo el deseo de tomarlo. Mi mente volvió a la expresión protectora y celosa de Timoteo esa misma mañana, cuando dudé en venir. Me había susurrado con ternura: «Tenemos que enfrentar estas cosas de una vez y solucionarlas. Sé que aún hay un nudo en tu corazón, y quiero ayudarte a deshacerlo». A diferencia de ese viejo que solo te miraba llorar. Aunque mis sentimientos por Roberto se habían desvanecido, el resentimiento permanecía. No necesariamente hacia él, sino hacia el dolor que me causaron él y Andrea. La deuda emocional que aún no se saldaba. Andrea, al percibir mi reacción,
Sonrió con suficiencia y sacó varias fotografías de su bolso. Porque soy la exnovia de Roberto. Solo que nunca quise hacer pública nuestra relación. En ese entonces, anhelaba libertad y me empeñé en irme a estudiar al extranjero. Me quedé mirando, impasible, mientras ella colocaba las fotos sobre la mesa. Roberto aparecía en ellas preparando regalos para ella, celebrando cumpleaños juntos, sonriendo, abrazándola. Estrella, ¿sabías que el día que me fui, Roberto prácticamente me rogó que me quedara? Así que ya ves, nunca vas a poder competir conmigo. Eres más joven que él, y probablemente piensas que es maduro y estable, pero eso es porque ya ha volcado toda su pasión en mí. Solo que no anticipé que de verdad llegaría a enamorarse de ti, dijo con un leve destello de rabia en sus ojos. Mientras contemplaba las fotos, una claridad se instaló en mí. Toda la niebla que quedaba en mi corazón se disipó por completo. Incluso la última brizna de resentimiento que aún sentía por Roberto desapareció en silencio. Andrea esperaba herirme, provocarme celos. Pero lo único que sentí fue liberación. Una claridad tranquila. Una paz reconfortante. La certeza de que mi corazón, efectivamente, ya había sanado y seguido adelante. Ustedes dos de verdad hacen una pareja perfecta, le dije sin emoción. Un idiota, y una mujer que abandonó a su novio por perseguir su libertad, solo para regresar luego a arruinar su nueva relación. Y él, un hombre que tenía a otra en su corazón mientras fingía estar presente con su pareja actual. Andrea soltó una risa, lanzando el cabello por sobre el hombro. Estrella, no digas eso. Era joven en ese entonces. Dejé a Roberto por mis sueños. Ahora solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Justo entonces, mi teléfono vibró. El número era desconocido, pero la secuencia repetitiva de dígitos lo delataba. Sabía perfectamente quién era. Respondí la llamada, lanzándole a Andrea una mirada fría y despectiva mientras contestaba. Tranquila, dije con una leve sonrisa. Un hombre de segunda mano como él, no pelearía por él ni aunque fuera el último del mundo. Mucho menos me importaría. Antes de que pudiera seguir hablando, una voz grave y rasposa se coló por el auricular. Estrella, ¿qué acabas de decir? Sin decir palabra, colgué la llamada, bloqueé el número, tomé mi bolso y me puse de pie para marcharme. Al pasar junto a Andrea, vertí la taza entera de café helado sobre su regazo. Solía pensar que, como mujeres, no necesitábamos destrozarnos unas a otras, dije con calma. Nunca te odié. Después de todo, fue Roberto quien me traicionó. Pero tú insististe en venir aquí, a plantarte frente a mí, a restregar tu arrogancia y tus fotos en mis heridas. Así que esto es culpa tuya. Andrea gritó desde atrás, pero no miré atrás. Mientras me alejaba, la escuché sollozar por teléfono. Probablemente llamando a Roberto. Momentos después, llegó su mensaje: Estrella, discúlpate con Andrea. Lo ignoré por completo y regresé a la oficina. Al sentarme en mi escritorio, apareció un mensaje de Timoteo: creo que le eché demasiada sal. Lo acompañaba una foto. En ella, estaba sin camiseta, usando solo un delantal azul marino profundo, con la piel clara y músculos marcados, mientras cocinaba frente a la estufa. Era una foto en vivo. Al hacer clic, el audio se activó. Abuela, acércate un poco más, decía Timoteo, con tono juguetón. Si no, Estrella no verá lo guapo que soy. Una suave risa siguió. Bribón, respondió la abuela. Estoy vieja y veo mal, y tú aún me arrastras para tus fotos. Tengo que conquistar el corazón de Estrella, replicó Timoteo. ¿Y si algún viejo sinvergüenza se arrepiente de haberla perdido? No pude evitar reír. Le respondí con un mensaje corto, y él contestó de inmediato, como un cachorro emocionado esperando atención. Al cerrar el chat, noté una avalancha de mensajes no leídos. Todos decían algo parecido: Estrella, no puedo creer que Roberto haya tragado su orgullo así. Felicidades, lo tienes completamente en tus manos. Es un hombre tan orgulloso, y ahora está prácticamente rogándote volver. Recordé cómo todos celebraron el regreso de Andrea en aquel grupo de chat, colocándola al lado de Roberto como si fueran almas gemelas reunidas. El simple recuerdo me revolvió el estómago. Entonces, recordando el mensaje de Timoteo, publiqué en Facebook: casada. No se molesten. Acompañado de una foto, nuestro certificado de matrimonio, tomado el día en que lo registramos.
justo al enviar la publicación, mi asistente entró con una pila de documentos. Los tomé, dejé el teléfono a un lado y volví al trabajo. Mientras tanto, cuando Roberto escuchó lo que dije por teléfono, una oleada de pánico lo envolvió. ¿Hombre de segunda mano? Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Mi voz había sonado tan fría, tan distinta a la Estrella que él había conocido. Había abierto la boca para responder, pero ya había colgado. Intentó devolver la llamada, solo para descubrir que lo había bloqueado. Aunque estaba en un viaje de negocios, una sensación extraña, de pérdida irreparable, se instaló pesadamente sobre su pecho, como si algo vital le hubiese sido arrancado de golpe. Cuando su teléfono volvió a sonar, lo levantó de inmediato. ¿Estrella?, preguntó con esperanza. Pero no era yo. Era Andrea, con la voz empapada en lágrimas. Roberto, invité a Estrella a tomar un té hoy, solo quería hablar con ella, ayudarla a ver las cosas con claridad, pero me arrojó café helado encima. Apenas si procesó sus palabras. La única palabra que realmente escuchó fue Estrella. Sin pensar, respondió, Estrella, discúlpate con Andrea. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando ya se arrepentía. Pero siempre era así con él. Desde que Andrea había regresado, todos a su alrededor habían empezado a tratarla como la compañera natural de Roberto, relegando a Estrella al margen. Incluso hubo una ocasión en la que él y Andrea estaban sentados juntos y alguien le ofreció a Estrella una silla en una esquina alejada. Ella se negó, y Andrea, incómoda, se levantó para cederle su lugar. Cuando Roberto se ausentó brevemente y regresó, Estrella ya no estaba. Él asumió que no se había ido muy lejos. Es fácil de consolar, pensó entonces. Probablemente está haciendo pucheros cerca de la entrada. Aún así, tomó las llaves del coche y salió a buscarla. Pero no la encontró. Recordó cómo solía llorar Estrella, siempre contenida, con orgullo incluso en el dolor. Las lágrimas se aferraban a sus pestañas, sin caer, como negándose a darle el gusto de verla vencida. Las chicas de poco más de 20 años son fáciles de recuperar, se había dicho. En una ocasión, le había regalado algo, se disculpó sinceramente, y hasta le ofreció un durián como gesto tonto de paz. Ella no le pidió que se arrodillara, solo lo abrazó por la cintura y le dijo en voz baja: No lo hagas otra vez. Así que esta vez, pensó que sería igual. Había visto el reloj de hombre que Estrella compró y lo tomó como una señal de que aún le importaba. Hasta que llegó el mensaje de Sebastián. ¿Viste el Facebook de Estrella? Se casó. Adjunto venía una captura de pantalla de mi publicación. Las manos de Roberto se entumecieron. Luego, el vaso en su mano resbaló y se hizo añicos contra el escritorio. El sonido agudo retumbó por toda la habitación, tan desgarrador como la grieta en su interior. Más tarde esa noche, alrededor de las 10, salí del ascensor tras trabajar hasta tarde. Y ahí estaba, el familiar Maybach negro estacionado justo afuera del edificio de oficinas. A pesar de los 3 meses sin contacto, lo reconocí al instante. Roberto había adelgazado, su rostro se veía más anguloso, su mandíbula más marcada. Pero aquella arrogancia que solía llevar con tanta naturalidad, ya no estaba. Había sido reemplazada por algo más frío, más desesperado. Un cigarro colgaba entre sus dedos mientras se apoyaba en la puerta del coche, con los ojos enrojecidos. Lucía agotado, como si no hubiera dormido, como si hubiese conducido toda la noche desde Harbour City solo para estar ahí. A pesar de que ya era pasada la hora laboral, su presencia no pasó desapercibida. Algunos empleados que salían aún susurraban, con la curiosidad encendida. Yo sostenía mi portadocumentos color marfil con fuerza, de pie junto a la entrada, hasta que, finalmente, di un paso afuera. De inmediato sentí la mirada intensa de Roberto posarse sobre mí. Al ver que no tenía intención de acercarme, él dio unos pasos vacilantes hacia adelante, llamándome con suavidad, Estrella. Instintivamente alcé la cabeza y lo miré con una cortesía distante, señor Roberto. Sus dedos temblaron levemente, y una arruga se formó entre sus cejas. Le molestaba mi frialdad, estaba claro. Estrella, escúchame, comenzó con cautela. Fue culpa mía. Debí hablarte de Andrea mucho antes. Pero por favor, entiende, todo eso quedó atrás. Estos 3 meses sin ti han sido insoportables. Pero romper no es algo que deba tomarse a la ligera. Tú eres más joven, es mi responsabilidad enseñarte estas cosas.
vuelve conmigo. Arreglemos esto. Y sobre lo de esta tarde con Andrea, ya lo solucioné. No volverás a verla. La arrogancia estaba profundamente enraizada en él. Incluso cuando estábamos juntos, siempre era yo quien iniciaba el afecto, justificándolo al pensar que él era 5 años mayor, reservado, naturalmente menos expresivo. Pero ahora era evidente. Su pasión nunca había estado destinada a mí. Mis pensamientos me llevaron de nuevo al día en que Roberto y Andrea regresaron juntos del parque de diversiones. Yo estaba furiosa. Discutimos amargamente esa noche. Y todo lo que hizo fue fruncir ligeramente el ceño, encerrarse en su estudio y decirme con frialdad: cálmate. Tal vez por culpa, al día siguiente mandó llenar mi habitación con peluches. Pero no eran los juguetes lo que yo quería. Lo que más deseaba de Roberto, siempre se lo había reservado a Andrea. Antes, palabras como esas me habrían conmovido. Pero ahora, al verlo parado frente a mí, solo un pensamiento cruzó mi mente: el afecto que llega tarde, no vale nada. El amor, cuando se pierde el momento adecuado, pierde todo su significado. Lo miré directo a los ojos, con una sonrisa suave, indiferente y firme: señor Roberto, todo eso quedó en el pasado. Cuando los antiguos amantes se reencuentran, no se puede fingir amistad, ni revolcarse en lo que ya pasó. Para mí, usted ya no es más que historia. Roberto me observó, y por primera vez, su mirada mostraba una leve concesión, como si estuviera dispuesto a ceder un poco. Al menos déjame llevarte a casa, sugirió. En ese momento, noté una figura familiar acercándose desde la distancia. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Volví a mirar a Roberto, esta vez con calma y determinación. No será necesario. Mi esposo ya viene por mí. La expresión de Roberto se congeló por un instante antes de dejar escapar una risa forzada. Estrella, basta de bromas. No creo que estés casada. Ni siquiera hemos terminado oficialmente. A pesar de lo que decía con seguridad, sus ojos delataban algo más: pánico. Un pánico que él mismo quizá aún no reconocía. Justo entonces, Timoteo apareció a mi lado y me rodeó suavemente con un brazo por la cintura. En su muñeca brillaba el reloj que le había regalado para su cumpleaños. Perdón por llegar tarde, amor, dijo con voz cálida y protectora. Fui a comprarte tu pastel favorito, pero la fila era interminable. El rostro de Roberto se descompuso en el acto. Timoteo comenzó a guiarme hacia el auto, pero Roberto se interpuso, bloqueándonos el paso. Timoteo alzó una ceja, levemente molesto, y lo miró como si lo notara por primera vez. Con permiso, viejo. Mi mente viajó a aquel día, cuando Andrea había vuelto y todos asumieron que ella y Roberto eran la pareja ideal, relegándome a mí a una silla en la esquina. Recordé cómo, humillada, me negué a sentarme, y como Andrea, percibiendo mi incomodidad, había cedido su lugar. Después, cuando se fue, Roberto lloró, y los demás se apresuraron a consolarlo. Incluso hubo quien me miró con desaprobación, exigiendo que me disculpara. Yo, apretando los labios, me negué. Al ver esto, esa persona se sentó junto a Andrea, y yo me marché sola. Más tarde, alguien le preguntó a Roberto por qué no me había ido a buscar. Él se encogió de hombros, confiado: ella es fácil de calmar. Además, estamos en la montaña. No puede haber ido muy lejos. A lo mucho, estará haciendo pucheros en la entrada. Y aún así, había tomado sus llaves y salido a buscarme. Pero ya no estaba. Mi rostro empapado en lágrimas lo perseguía todavía. Siempre había sido orgullosa, incluso al llorar. Las lágrimas colgaban de mis pestañas, pero se negaban a caer. Las chicas jóvenes de 20 y tantos, él creía que eran fáciles de consolar. Cada vez que me regalaba algo costoso, se disculpaba suavemente y hacía alguna broma, yo cedía. En lugar de hacerlo arrodillarse, lo abrazaba por la cintura y murmuraba: no lo vuelvas a hacer. Así que esta vez, él pensó que sería igual. Ver a Timoteo con el reloj que yo elegí le devolvió cierta confianza, hasta que llegó el mensaje de Sebastián: ¿viste el Facebook de Estrella? Se casó. La captura en pantalla brillaba en su móvil. Y entonces, el vaso resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo. Mientras el eco del cristal desaparecía, algo dentro de él también se rompía. Meses después, una noche tras trabajar horas extra hasta pasadas las 10, salí del ascensor y volví a ver el mismo Maybach negro afuera de la oficina.
Durante esos 3 meses de separación, Roberto había adelgazado notoriamente. Su mandíbula era más afilada, su porte más contenido, pero ahora cargaba una frialdad desconocida. Apoyado contra la puerta del auto, con un cigarro colgando de los dedos, parecía extenuado. Sus ojos, apenas abiertos, enrojecidos, revelaban una larga noche sin dormir, probablemente conduciendo desde Harbour City solo para verme. Aunque era tarde, su presencia atrajo miradas y murmullos de mis colegas que aún salían del edificio. Yo estaba de pie junto a la entrada, sujetando mi portadocumentos claro. Fruncí el ceño, apenas. En cuanto aparecí, la mirada de Roberto se fijó en mí. Al notar que no pensaba acercarme, avanzó con cautela y me llamó en voz baja, Estrella. Levanté la cabeza y lo saludé con educación, pero sin calidez, señor Roberto. Él reaccionó de inmediato, incómodo. Mi frialdad lo afectaba. Estrella, escúchame, comenzó, casi suplicante. Lo que ocurrió antes fue mi culpa. Debí explicarte lo de Andrea mucho antes, pero te juro que todo eso ya quedó atrás. Estos 3 meses sin ti me hicieron darme cuenta de cuánto te necesito. Romper así, no es una decisión que debamos tomar a la ligera. Eres más joven que yo, es mi deber guiarte. Volvamos a empezar. A Andrea ya la aparté de mi vida, no volverás a verla. Pero lo que Roberto nunca entendió fue que el tiempo no perdona. El amor, si no se da en el momento justo, pierde su valor. Lo miré a los ojos y le respondí con voz firme y tranquila, señor Roberto, ya no hay vuelta atrás. En ese momento, una silueta familiar se aproximó. Sonreí con dulzura y le dije, no será necesario que me lleve. Mi esposo ya está aquí. Roberto suspiró, visiblemente incrédulo. Estrella, no creo que estés casada. Ni siquiera hemos terminado oficialmente. No juegues conmigo. Sus palabras sonaban seguras, pero en sus ojos ya no quedaba rastro de aquella arrogancia de antes. Solo desesperación, esa que asoma cuando se empieza a perder algo irrecuperable. Entonces, Timoteo llegó a mi lado y me rodeó la cintura con naturalidad. En su muñeca, el reloj que le regalé brillaba bajo las luces del edificio. Perdón por tardar, cariño, dijo, con tono cálido y posesivo a la vez. Pasé a buscar tu pastel favorito, pero la fila estaba de locos. El rostro de Roberto se puso blanco. Timoteo empezó a guiarme hacia el coche, pero Roberto se colocó frente a nosotros, impidiéndonos avanzar. Timoteo lo miró con aire despreocupado, como si apenas notara su existencia. Con permiso, señor mayor, dijo con un destello burlón en los ojos. No pude evitar mirarlo divertida. Roberto tenía apenas 29 años, aún joven, pero en boca de Timoteo, ese, señor mayor, sonaba como una sentencia. Roberto lo observó con incredulidad, luego frunció el ceño. ¿Tú, y él? Timoteo metió la mano en su chaqueta y, con aire triunfal, sacó el certificado de matrimonio que yo misma había firmado. Sí. Nos acabamos de casar oficialmente, respondió, con una sonrisa amplia. La incredulidad en el rostro de Roberto era evidente. Confusión, rabia contenida, impotencia, todo mezclado en una mueca amarga. Estrella, nosotros no habíamos terminado, solo necesitábamos tiempo. ¿Cómo pudiste casarte así, de la nada? Él es más joven que tú. No son compatibles. La expresión de Timoteo cambió al instante. Su mirada se endureció, su brazo se tensó a mi alrededor. Compatibles o no, eso lo decido yo con mi esposa, dijo con tono desafiante. ¿Quién diablos eres tú para opinar? Somos la pareja perfecta. 3 meses sin contacto? ¿Y aún piensas que era solo un descanso? ¿No conoces la regla de los 3 días? Si no te buscan en 3 días, se acabó. Y luego bajó la voz, acercándose a su oído, hazte un favor, viejo. Suéltala, y vete. Apenas cerramos la puerta del coche, los ojos de Timoteo, que normalmente brillaban con picardía, estaban entrecerrados, oscuros por la ira. Cuando el vehículo arrancó, me abrazó con fuerza por la cintura, como un cachorro herido. Amor, no escuches lo que dijo ese tipo. Somos perfectos juntos. Perfectos en todo. Especialmente en la cama. Timoteo. Exclamé, escandalizada, y le cubrí la boca con la mano. Pero lo que no esperaba, era que esa misma noche me llevaría directo a la finca familiar.
durante la cena, suspiraba una y otra vez de manera dramática, buscando lástima. Su familia permanecía en silencio, acostumbrada a sus payasadas, aunque sus miradas dejaban entrever cierto desprecio. Finalmente, su abuela habló, exasperada: ¿y ahora qué te pasa? Era justo lo que Timoteo quería. Ese hombre apareció para robarme a mi esposa, dijo con tono trágico. Un destruye hogares, intentando separar a una pareja felizmente casada. Si la pierdo, ya nada tiene sentido. La abuela se puso de pie furiosa. ¿Cómo se atreve? Intentar quitarme a mi nuera. Esto no se va a quedar así. En ese momento comprendí por qué todos decían que uno no debía meterse con Timoteo. Era mimado, sinvergüenza, y un auténtico alborotador. Pero, para mi sorpresa, sus dos tíos, ambos con gran poder, asintieron con seriedad, respaldando su causa. Incluso su estricto padre, aunque con gesto severo, no dijo nada, salvo lanzarle una mirada gélida. Supe, en ese instante, que para Roberto, sus días de privilegios habían terminado. Mientras tanto, Roberto apenas recordaba cómo había llegado a casa. Solo sabía que, al despertar, su coche estaba chocado contra la baranda de un puente. Llamó a su asistente para que se hiciera cargo. Fue llevado de inmediato a un hospital privado. Tenía una herida leve en la frente por los cristales rotos. La noticia se esparció con rapidez, y una multitud se reunió fuera de su habitación. Tras el tratamiento, el médico aseguró que era solo un rasguño. Sebastián habló primero: ¿no ibas a ver a Estrella esta noche? ¿Cómo terminaste teniendo un accidente? Te lo dije antes, esa foto en línea era solo para provocarte. ¿Por qué aceleraste tanto? Roberto volvió a ver esa imagen en su mente. La publicación. Él, casada. La foto del certificado. El pecho se le apretó. Siempre pensó que su frialdad la haría recapacitar. Que dejaría de usar la ruptura como una amenaza. Jamás imaginó que ella realmente seguiría adelante sin él. Roberto recordaba claramente el día en que Estrella mencionó por primera vez que quería terminar. Él acababa de acompañar a Andrea borracha a salir de un bar. Por un momento, se preguntó si aceptar las muestras de afecto de Andrea afectaría a Estrella. Pero rápidamente descartó la idea. Cuando salía por la puerta, alcanzó a escuchar la voz decidida de Estrella: no quiero un hombre que esté manchado. Cuando ella lo llamó más tarde, dudó, pero contestó. Y fue evidente que ya lo sabía todo. En ese instante, Roberto solo pensó en descubrir quién le había enviado el video. Pero ya no importaba. Ese fue el momento en que Estrella verdaderamente lo dejó atrás. Ella lloraba sin control, rota, completamente destrozada por lo que había visto. Roberto nunca antes la había oído llorar de esa forma. Recordaba bien la primera vez que la vio. Estrella llevaba un vestido rojo sin tirantes, impresionante, radiante, caminando entre un grupo de chicos que no dejaban de admirarla. Su ceño ligeramente fruncido indicaba que estaba acostumbrada, quizás incluso aburrida, de tanta atención. Roberto escuchó a alguien comentar sobre la poderosa familia de Estrella y lo hermosa que era. Y mientras observaba su porte orgulloso, ligeramente consentido, algo dentro de él se sacudió por primera vez. Más tarde, cuando la fiesta ya se estaba dispersando, vio a un hombre ebrio acorralándola. Roberto se acercó de inmediato y mandó sacar al hombre del lugar. Aún podía recordar el leve rubor en las orejas de Estrella, de pura vergüenza. A pesar de los 5 años de diferencia entre ellos, Roberto no pudo evitar sentirse atraído. Andrea ya lo había dejado en ese entonces. Y él se vio poco a poco involucrado con Estrella, sin estar del todo seguro de cuánto duraría la relación. Pero 3 años pasaron volando. Y aún seguía a su lado. Cuando Andrea regresó, su corazón se desordenó. Los recuerdos del pasado lo confundieron, y permitió que Andrea volviera a entrar en su vida, como amiga, creyendo tener sus sentimientos bajo control. Estrella discutía con él constantemente sobre la presencia de Andrea, pero a él esas discusiones le resultaban agotadoras. Le parecían infantiles. Y no las tomaba en serio. La noche en que ella dijo que quería terminar, Roberto lo tomó como otro berrinche. Incluso cuando dejó de escribirle, creyó que solo era su forma de aplicar la ley del hielo. Pero ahora sus ojos estaban rojos. Devastado. Perdido. Los que estaban en la habitación comenzaron a intercambiar miradas incómodas.
Pronto, todos encontraron alguna excusa para irse. Solo Sebastián permaneció a su lado. Aunque Roberto seguía firmemente al mando de su empresa familiar, tenía muchos medio hermanos. Una crisis emocional de este tipo era demasiado delicada como para volverse pública. Se casó, susurró de pronto, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Él, que siempre había sido tan reservado, tan controlado con sus emociones, especialmente en asuntos de negocios, acababa de admitir una pérdida profunda. Una pérdida que no sabía cómo afrontar. Sebastián quedó atónito. ¿Se casó de verdad? ¿Con quién? Roberto no respondió de inmediato. Solo miraba fijamente por la ventana, como si buscara una respuesta que ya no existía. Finalmente murmuró, con Timoteo. Sebastián se quedó en silencio. Y entendió, con claridad y dolorosa certeza, que Roberto y Estrella habían terminado para siempre. Tras vacilar unos segundos, Sebastián salió a buscar algo de comida. Roberto se quedó solo en la habitación. Cuando la puerta se cerró suavemente, él sacó su teléfono y trató de escribirle a Estrella. Pero al intentarlo, apareció una notificación: ya no eres amigo de este usuario. Ella lo había eliminado. Eso explicaba por qué ya no podía ver sus redes sociales. Porque no había rastro alguno de ella en su mundo virtual. Pensó, si hubiera llamado antes. Si hubiera reconocido mis errores antes. ¿Habría sido diferente? Abrumado por el arrepentimiento, Roberto finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Se cubrió el rostro con ambas manos, y lo único que pudo recordar fue aquella vez en que Estrella sollozaba por teléfono, rota, pidiéndole explicaciones. Y él, con frialdad, le dijo: ¿ya terminaste de llorar? Esa larga pausa después de sus palabras fue el silencio más definitivo que ella le dio. El punto final. El día de mi boda con Timoteo, muchos invitados asistieron. Curiosamente, no vinieron demasiados del círculo social que compartía con Roberto, pero el salón de banquetes rebosaba de calidez y alegría. Para mi sorpresa, Roberto apareció. Estaba notablemente más delgado, más apagado que antes. Había escuchado que Andrea se había vuelto a ir al extranjero, aunque no sabía el motivo exacto. Su familia había quebrado hacía tiempo, y siempre había sido la influencia de Roberto la que le permitía mantenerse aceptada dentro del círculo social. Hace poco, incluso escuché a otros burlarse de ella por intentar seducir a un estudiante extranjero sin éxito. Roberto lucía más cansado, más demacrado que la última vez que lo vi. En el escenario, Timoteo fue el primero en aparecer. Se notaba nervioso. Incluso bromeó con sus amigos: no dejen que se me escape al final. Sus amigos estallaron en risas. Relájate, Timoteo, dijo uno, la tenemos vigilada. No se te va a escapar. Mientras caminaba al altar, Timoteo seguía mirando una y otra vez hacia la entrada, ansioso por verme llegar. Y cuando finalmente se abrieron las puertas y entré, su sonrisa se ensanchó, desbordante de felicidad. Mi esposa es absolutamente hermosa, gritó con entusiasmo. Las tías y familiares mayores estallaron en aplausos, sonriendo con ternura. La música comenzó a sonar, suave y envolvente. Y yo avancé, paso a paso, hasta él. Cuando estuve frente a Timoteo, sus ojos se hundieron en los míos, tan profundamente que sentí que el mundo se detenía por un instante. Y, de pronto, Timoteo rompió a llorar. Las lágrimas rodaban por su rostro. Avergonzado, bajó la cabeza y se cubrió los ojos con una mano. Entre el público, su abuela y sus tías también se enjugaban las lágrimas, conmovidas por la sinceridad de su emoción. Me acerqué y lo abracé con suavidad. Mi padre, a un lado, negó con la cabeza entre risas, sin poder creerlo. Chico, ¿por qué estás llorando tú? Yo soy el que entrega a su hija preciosa y ni siquiera he soltado una lágrima. Timoteo rió entre sollozos, secándose las mejillas. Cuando mi padre, con la mano temblorosa, puso la mía en la de Timoteo, sentí que sus dedos temblaban. Y entonces, supe que lo que teníamos era real. Durante el intercambio de anillos, Timoteo se detuvo brevemente para calmarse. Finalmente logró colocar el anillo suavemente en mi dedo. Con ese gesto, nuestro matrimonio se selló. Descendimos del escenario, tomados de la mano. Y desde lejos, noté a Roberto, sentado en silencio en una esquina. Incluso desde esa distancia,
pude ver sus ojos enrojecidos. Pero esta vez, no lloraba por amor. Lloraba por pérdida. Durante el brindis, Roberto desapareció sin decir palabra. El banquete siguió su curso, lleno de alegría, risas, abrazos, copas que se chocaban en brindis. Y en medio de toda esa dicha, Timoteo y yo escapamos en silencio, junto a nuestro padrino y madrina, rumbo a nuestro nuevo hogar. Timoteo fue por el auto mientras yo esperaba cerca. Y entonces, escuché una voz familiar proveniente de un lujoso Maybach estacionado cerca. Roberto hablaba con voz baja, áspera, hablándole a Sebastián que estaba dentro del coche. Envié lejos a Andrea, confesó. Cruzó la línea cuando se enfrentó a Estrella. A veces me pregunto, si Andrea no se hubiera metido entre nosotros, ¿habría sido yo el que estaría junto a Estrella hoy? Hizo una pausa. Hoy, ella estaba deslumbrante. Radiante. Pero ya no era mía. No soporté oír más. Me di la vuelta, subí al coche de Timoteo. Él me esperaba con una sonrisa imborrable en el rostro, feliz como un niño con un tesoro. Mis pensamientos volvieron a esa mañana, cuando fue a recogerme a la casa de mi familia. Vestía un traje blanco impecable. Su cabello oscuro caía con desorden encantador sobre la frente. Entró corriendo, me alzó en brazos con entusiasmo, celebrando como un caballero victorioso. Los vítores y carcajadas de nuestros familiares nos rodearon, enterrando cualquier sombra del pasado. Sí, me dije a mí misma en silencio. El pasado ya no tiene lugar aquí. Cuando llegamos a nuestra villa, Timoteo no perdió tiempo. Al caer la noche, había despedido a todos con prisa y, casi arrastrándome, me llevó directamente a nuestra habitación. Su camisa blanca resbaló de sus hombros, revelando su espalda firme y bien torneada, con hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura delgada. Incluso sin ver su rostro, su fuerza juvenil y su vitalidad eran imposibles de ignorar. Tomó mi mano con cuidado y la guió hasta sus abdominales definidos, dejándola reposar allí por un momento, como si quisiera que los recordara para siempre. Sus labios cálidos buscaron los míos bajo la tenue luz de la noche, que se filtraba suave por la ventana. Nuestros suspiros entrecortados se mezclaron con el silencio, y entre caricias intensas y dulces, su amor se derramaba sobre mí como algo sincero, ardiente y completo. Y justo antes de quedarme dormida, me vino a la mente una cita que había leído una vez, que la próxima vez que lloremos, sea de felicidad absoluta. Punto de vista de Timoteo. La primera vez que Timoteo vio a Estrella fue en el patio soleado de la villa de su familia. Él había alejado a todos los demás y, al levantar la vista casualmente, la vio recostada con pereza en el balcón. Llevaba unos shorts simples y una camiseta suelta. Su cintura delgada, sus piernas largas y su cabello flotando con la brisa. Todo en ella lo atrapó al instante. Tal vez ella sintió su mirada persistente, porque se levantó rápido y desapareció dentro de la casa. En un principio, Timoteo había pensado quedarse en un hotel durante su visita, sintiendo que, como ya era un adulto, sería más apropiado. Pero aquella imagen fugaz del rostro de Estrella cambió todo. Curiosamente, Estrella parecía evitarlo. Desde el día en que se mudó, ella dejó de bajar a cenar. Incluso la ama de llaves comenzó a murmurar sobre su repentina ausencia en las reuniones familiares. La última noche que pasó en la villa, Timoteo regresó tarde y se la encontró inesperadamente en la cocina. Ella, medio dormida, bebía agua. Parecía confundida, como si lo hubiera confundido con otra persona. Después de dejar su vaso, tropezó levemente, y terminó abrazándolo por la cintura. Murmuró algo incomprensible. Pero Timoteo no prestó atención. Solo podía pensar en lo que le provocaba su fragancia tenue, la calidez de su cuerpo, el vértigo en su pecho. Más adelante, volvió a escuchar su nombre en una conversación entre su madre y la madre de Estrella. Hablaban de su nuevo novio. Timoteo apretó los labios en una línea tensa. Por dentro, hervía de celos, pero se mantuvo en silencio. Ella aún estaba en la universidad en ese entonces. Y él, viéndose aún joven, decidió reprimir sus sentimientos. Aún así, cada vez que estaba de vacaciones, encontraba alguna excusa para visitar su casa. Y siempre confirmaba lo mismo. Estrella seguía manteniéndose distante con él. Finalmente, incapaz de seguir reprimiendo lo que sentía, Timoteo contrató a alguien para investigar a Roberto. Y al conocer la verdad sobre su complicada relación con Estrella, fue directo con su madre y le confesó todo.
Le rogó que le organizara una cita a ciegas con ella. Naturalmente, ella se negó de inmediato, asombrada por su atrevimiento. Si no puedo casarme con Estrella, no me casaré con nadie, declaró Timoteo, firme. Su madre, molesta, respondió, haz lo que quieras. Él, consciente de que lo escuchaban desde el salón, bromeó en voz alta, bueno, si no me caso, tal vez me convierta en rompehogares. Eventualmente, su persistencia dio frutos. Su familia, a regañadientes, accedió a organizar la cita, más por evitar escándalos que por fe en él. Y, contra todo pronóstico, Estrella fue quien tomó la iniciativa esa noche. Lo besó. Y desde ese momento, todo encajó perfectamente. Timoteo se volvió el novio más dedicado y atento. Tan convincente, que Estrella bajó la guardia y lo aceptó sin reservas. Una noche, después de haber golpeado a un tipo borracho que intentó sobrepasarse, Timoteo pensó que ella se asustaría y se alejaría de él. Por un instante, se sintió completamente derrotado. Pero Estrella simplemente sonrió con dulzura, le revolvió el cabello con cariño. Y en ese instante, la luz pura de su juventud volvió a brillar con fuerza sobre él, como aquel verano en que tenía 18 años. Desde ese día, Timoteo y Estrella supieron que sus caminos estarían entrelazados para siempre. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo video.